Listo, entonces, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por aceptar este espacio y vamos a dar inicio con nuestra anfitriona Stephanie, que además ha sido la animadora desde redacción colectiva de este espacio. Entonces, Estefa, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. No te vemos, pero te escuchamos. Perfecto y sin problema. Listo, Muy buenos días. perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días para todas, para todos, para todes. Bueno, muy contentos, muy contentas de retomar estos webinars. Solo en un minuto les contaré que Red Acción Colectiva es una corporación de asuntos de temas del trabajo y derechos humanos dedicada a la asesoría y especialmente a todos los talleres en materia de derecho laboral, temas de acoso laboral, derechos humanos, pero además inspirada o fundada por mujeres, específicamente todas quienes estamos en este colectivo somos mujeres que hemos trabajado desde hace muchos años en todo el tema del derecho laboral, en todo el tema de género, de los derechos humanos, del derecho a la salud y todos estos asuntos, del desarrollo económico de las mujeres. Y pues hoy hemos querido retomar esos webinars que estuvimos desarrollando hasta el mes de abril, cada miércoles o un miércoles cada 15 días, por un tema pues muy especial, muy activo del momento, como es el convenio 190, pero de esto no voy a hablar porque precisamente nuestra moderadora del día de hoy es una mujer que ha estado en esto desde hace años, a quien admiro un montón. Ella va a ser la presentadora, así que soy yo quien la voy a presentar a ella brevemente, y es que Magda, que es nuestra moderadora el día de hoy, quien fue además coordinadora de asuntos de género del Ministerio del Trabajo y quien en algún momento también trabajó fuertemente en los temas por los derechos de las mujeres en la Secretaría de Mujer de Bogotá, pues tiene una larga trayectoria y experiencia en todo este trabajo por la igualdad de género, por todo este trabajo contra la discriminación y el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. Pero pues además soy una de nuestras integrantes más juiciosas en esta corporación. Así que Redacción Colectiva pues les da la bienvenida. Nos alegra mucho que todas ustedes hayan aceptado la invitación a dialogar el día de hoy, que será seguramente el primero de grandes momentos que tendremos a lo largo de estos meses sobre el tema. Entonces, querida Magda y compañeras, pues sean todas bienvenidas. Gracias por estar aquí y los dejo con Magda. Gracias, Estefa. No sé si nos ayudan a cerrar algunos micrófonos. Algunas compañeras que todavía, Ina, escucho por ahí tu micrófono, otras compañeras, listo. Muchísimas gracias. Pues así es, estamos a casi 8 días de que el Congreso de la República de Colombia haya dicho sí al convenio 190, un tema que estábamos esperando desde el 2019 en Colombia, muchos actores involucrados, hoy tenemos algunos de esos actores, queremos seguir hablando
con otros actores, el gobierno, el Congreso, pero hoy queríamos hablar con los y las protagonistas, sobre todo porque Red Acción Colectiva celebramos este triunfo histórico en Colombia, publicamos este avance y nos llegaron muchas preguntas, nos empezaron a llegar muchas preguntas: ¿qué es el convenio? ¿Qué implica eso para las empresas? ¿Qué implica eso para los sindicatos? ¿Por qué es importante? ¿Qué va a pasar? Bueno, como que nos empezaron a llegar muchas preguntas y lo que dijimos, tenemos que hacer un webinar donde podamos como dar respuestas a esas preguntas sobre este convenio y bueno, pues pasados 8 días de este triunfo, pues poder celebrar colectivamente lo que significa avanzar en espacios seguros. Tenemos varias invitadas y varios momentos. La idea es que sean 10 minuticos de intervención. Insistimos, no es el primero, vamos a seguir profundizando. Lo que no queríamos es que, digamos, dejáramos de hablar de este paso tan importante en Colombia. Entonces, en primer lugar, quiero darle la palabra a María Laura Fino. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. María Laura Fino es de la OIT. Ella es especialista en estos temas, pero además es especialista en normas internacionales. Yo quiero decir con mucho cariño y respeto, creo que es de las personas que a nivel internacional y en la OIT más saben de este convenio, pero además ha acompañado a Colombia de manera muy especial, ¿no? Desde el 2019 ha ayudado a Colombia a hacer estudios de brechas, ha ayudado a Colombia a entender cómo teníamos la normativa que digamos teníamos hasta el momento y cómo digamos hablaba la normativa que tiene Colombia con el convenio 190, qué nos faltaba, en qué íbamos adelantados y bueno, acompañado tanto a sectores empresariales, a sectores sindicales, al gobierno en este avance que hay que decir que es un convenio que logramos gracias especialmente a las trabajadoras y sindicalistas, pero en este camino fuimos encontrando diferentes actores como los empresarios, como los congresistas, como diferentes actores de gobierno que fueron viendo gracias a las trabajadoras la importancia de este tema y queremos hablar con todos los actores que hicieron posible este convenio. Entonces, María Laura, de verdad, muchas gracias, gracias a la OIT, gracias al trabajo que ustedes han hecho y especialmente tú para que Colombia lograra esto. Y bueno, queremos que tú seas las que nos introduzcas y le digas a toda la gente por qué estamos felices, porque hablamos tanto de este convenio, qué es ese convenio, cuál es lo importante y lo fundamental de este convenio. Entonces, 10 minuticos, muchas gracias. Muchísimas gracias a Magda. Un saludo con muchísimo cariño a todas las personas que están conectadas, a Stephanie que habló antes y a todas las personas conectadas. Realmente estoy muy emocionada porque es la primera vez que me invitan a un evento luego de que el Congreso ha sí aprobado la ley de ratificación del convenio 190. Entonces eso realmente me emociona profundamente y quiero realmente agradecerles por el espacio, por invitarme y también felicitarles por todos los esfuerzos que han realizado para lograr este importante paso hacia la ratificación del convenio. Quiero también decir que esto es un pasito más. Faltan algunos para que sigamos pues con este impulso a la ratificación, porque como saben, después de la ley de ratificación, de la aprobación de la ley de ratificación del convenio, es necesaria un control de constitucionalidad y también la sanción presidencial y luego el depósito del instrumento. Entonces, este paso que ha dado el Congreso hace una semana es importantísimo, fundamental. Y faltan algunos pasitos más para que realmente el convenio pueda ser ratificado de acuerdo con, digamos, la normativa internacional y que la autoridad nacional puede entregar, por decirlo de alguna forma, el instrumento de ratificación a la OIT. Entonces, ¿qué es este convenio que nos interesa y nos emociona tanto? Es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso.
Entonces, no existen otros convenios, tratados internacionales que establezcan este derecho. Entonces, se pueden imaginar en 2019, cuando se adoptó en Ginebra, en Suiza, este convenio por decisión de representantes de empleadores, trabajadores y gobiernos, que ahí empezó, digamos, toda la historia a nivel nacional, las historias, las diferentes historias de los 50 países que hasta ahora han ratificado este convenio. Ojalá la ratificación de Colombia oficial pueda seguir pronto. Entonces, ¿qué dice este convenio? Y, y, mm, y por qué justamente Colombia ha decidido reafirmar este compromiso con los derechos humanos y laborales. Pues este convenio es un convenio que, digamos, tiene un amplio ámbito personal de protección, porque tiene el fin de asegurar la protección efectiva contra todas las formas de violencia y acoso que ocurran durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. Entonces, es importante, digamos, salir de la concepción tradicional del espacio de trabajo físico, porque en realidad el convenio, por ejemplo, cubre las comunicaciones que pueden ser también por redes sociales y que pueden eventualmente implicar un acto de violencia o de acoso en el mundo del trabajo. Pero cuando nos referimos a la violencia y el acoso, ¿a qué se refiere el convenio? En el entendimiento que es digamos, un ámbito de protección muy amplio, nos referimos a un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de dichos comportamientos o prácticas. Entonces, eso es un elemento importante, ya que se manifiesten una vez o que sean de manera repetida, porque muchas legislaciones vemos que es necesaria que se repitan estos comportamientos. En realidad, el convenio dice, y la recomendación que lo acompaña dice que es suficiente que se manifieste una vez y que tengan por objeto causar un daño que puede ser físico, psicológico, sexual, económico, y que esta violencia y acoso en el mundo del trabajo incluye la violencia y el acoso por razón de género, o sea, que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o de género y que afectan de manera desproporcionada a personas que pertenecen a un sexo o un género determinado. Y eso incluye el acoso sexual. Entonces, cuando hablamos de violencia y acoso, de acuerdo con este convenio, hay tres cajitas que tenemos que imaginar. Una, violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esta cajita incluye la violencia y el acoso por razón de género, porque el convenio tiene, estos instrumentos tienen una perspectiva de género que se desprende de la necesidad de abordar también las causas estructurales de la violencia y el acoso que a menudo se dirigen hacia las mujeres o otros, digamos, o otros grupos en el caso de, por ejemplo, digamos, la discriminación, y que también incluye como tercera cajita el acoso sexual, que es una forma de violencia y de acoso en el mundo del trabajo y que a menudo es una forma de violencia también basada en el género. Eso es un primer punto que quiero dejar muy claro. El segundo punto es a quienes busca proteger este convenio. A todas las personas asalariadas, a todas las personas que trabajan, cualquier sea su situación contractual, a
por ejemplo, las personas en formación, las personas voluntarias, las que están en busca de empleo o postulantes, pensemos en un proceso de selección, por ejemplo, y también las personas terceras que están involucradas. Pensamos, por ejemplo, a unos clientes en unas tiendas. Entonces, la violencia que viene de clientes en unas tiendas también es una violencia que se considera para la cual deberíamos estar todos y todas protegidas en el marco de estos convenios. Entonces, hemos hablado de la definición, hemos visto a quién busca proteger el convenio, hemos visto también que el convenio protege a las personas durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. Por ejemplo, situaciones o actividades asociadas con los desplazamientos, con los viajes, los eventos y las actividades de formación, las comunicaciones, ya lo mencioné. Entonces, va más allá de los lugares físicos. Y ahora quisiera comentar sobre los elementos que obligan al Estado a asegurar esta protección. Primero, prevención y protección. Entonces, es necesario definir y prohibir la violencia y el acoso en la legislación. Entonces, un peso muy importante la prevención y también la protección. El segundo elemento que quiero destacar como obligación del Estado es el control de la aplicación y las vías de recursos y de reparación. Es decir, es muy importante que se haga seguimiento a la prohibición que debe de existir en la legislación y que también se garanticen un fácil acceso a las vías de recurso y de reparación y a unos mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos que sean seguros, que sean equitativos y que sean eficaces. Entonces, que, por ejemplo, consideren el género como un elemento importante. Y por finir, como tercer elemento, quisiera hacer hincapié en las disposiciones del convenio que van hacia la orientación, la formación y la sensibilización. Entonces, es importante, el convenio nos dice, que se aborde el tema de la violencia y del acoso en las políticas nacionales pertinentes, que son las que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, con la igualdad y la no discriminación, con la migración, por ejemplo. Es importante que tanto trabajadores como empleadores reciban orientaciones, reciban recursos y formación para justamente cumplir con la obligación de tener unos ambientes de trabajo libre de violencia y de acoso. Entonces, con eso terminan mis 10 minutitos y quiero felicitarles nuevamente por emprender estas iniciativas de sensibilización hacia el contenido de estos instrumentos, porque justamente mediante la información es que realmente se puede trabajar es uno de las maneras de trabajar para eliminar, erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo lo han venido haciendo? Por favor, sigan contando con la OIT. En nuestro apoyo, tanto digamos, obviamente a las organizaciones de trabajadores, así como de empleadores y al todo el gobierno, estamos realmente a disposición porque efectivamente, y ahí concluyo, ese convenio ha sido resultado, digamos, esa aprobación a nivel del Congreso ha sido el resultado también de un consenso tripartito expresado en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Entonces, existen todas las condiciones para que se pueda realmente avanzar en este tema en Colombia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y a disposición por lo que sigue.
María Laura, mil gracias, gracias a la OIT y gracias, digamos, por impulsar también a que el país avanzara en este sentido. Efectivamente, lo has dicho, este es un camino que inició porque las trabajadoras alzaron la mano y nos insistieron, pero es un camino que ha encontrado afortunadamente muchos aliados, empresarios, sectores del Congreso, de todos los partidos, diferentes actores de gobierno, diferentes, y cuando estábamos en la discusión, algo que se decía es que aunque ratificarlo no fue un camino fácil, también hemos dicho que implementarlo seguramente nos va a traer varios retos y por eso con este espacio queremos ir animando las discusiones, queremos ir animando a encontrar los nudos que puede encontrar la implementación y ir preparándonos como país. Así que muchas gracias. Tú nos nombraste dos cosas y solo para contarle a las personas que nos están escuchando, ya más de 100 personas, uno que ya la presidencia de la República está al tanto de este avance y esperamos que próximamente y rápidamente se sancione, que era uno de los pasos que tú nos decías. El siguiente paso es la Corte Constitucional. Acá tenemos una buena noticia en Colombia y es que la Corte Constitucional no ha declarado hasta hoy un convenio internacional inconstitucional, entonces ese paso también, digamos, creemos que lo vamos a superar rápida y fácilmente. De hecho, los fallos de la Corte en relación a acoso sexual, a violencia de género en el mundo del trabajo, a discriminación, lo que le ha recomendado al país es por favor ratifiquen el convenio 190. Y bueno, pues eso esperamos prepararnos próximamente para eso. Y finalmente nombraste algo muy importante que es el acoso sexual. En ese sentido, reacción colectiva también hemos venido profundizando sobre una ley que es muy nueva en Colombia, si no la conocen, búsquenla, la 2365 del 2024. Es una ley sobre el acoso sexual en el ámbito laboral y recoge el espíritu del 190, María Laura. Creo que precisamente gracias a los estudios que tú le habías entregado a Colombia, tanto al Congreso, tanto al gobierno, esa ley recoge el espíritu del 190, entonces creo que ahí pueden dialogar para que lo puedan revisar. Entonces, muchísimas gracias y quiero darle la palabra a Linda María Páramo. Linda es una compañera muy especial con la que trabajamos en este sentido, pero ella ha estado desde el día cero. Linda ha sido protagonista de este ejercicio, hace parte, es dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, la UNEM, defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de las mujeres, abogada especialista en derecho de familia y pertenece al comité operativo de la CUT y también ha estado en varios momentos de impulso de este convenio 190. Linda, precisamente tú que has sido protagonista, que has estado ahí, de las cosas que nos han preguntado, o sea, no solo queremos que sepan qué es este convenio, sino también que sepamos un poquito cómo llegamos hasta acá. Quiero que nos cuentes desde qué año las mujeres, las sindicalistas estuvieron insistiendo y qué estrategias pudieron implementar para que precisamente lograr tantos actores y hoy tantas personas, digamos, apoyando este convenio que, como nos acaba de decir María Laura Pino, pues además tiene una concertación tripartita, que no es un tema menor, que empleadores, empresarios, gobiernos, que los partidos de todos, digamos, desde el Senado, de la Cámara, estén todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo lograron como toda esa convergencia apreciada, Linda? Entonces, te doy la palabra, 10 minutitos. Muchas gracias. Gracias, Magda. Muchas gracias a Magda, a Stephanie y por esta invitación a esta maravillosa red Acción Colectiva, a estos espacios que al igual que a mi antecesora es la primera vez que hablo sobre el tema desde la ratificación la semana pasada, el 11 de junio. Bueno, lo primero que debería decir es que el movimiento sindical desde mucho antes de esta rectificación y desde antes que el convenio fuera promulgado en la 108 conferencia de la OIT, nosotras ya denunciábamos este tipo de violencias en los lugares de trabajo, que de verdad se necesitaba una herramienta que fuera idónea al interior de nuestro país para poder garantizar que no como las leyes que existen nos victimicen cuando padecemos estas situaciones al interior de nuestro trabajo. Entonces encontramos, pues yo las agrupé en cuatro resistencias que encontramos desde el mismo momento en que sale el convenio y pues acá se las agrupo.
La primera que encontramos, porque no fueron pocas las resistencias, fueron muchas, es el negacionismo institucional. Muchos actores del Estado decían que ya había una legislación suficiente para atender estos casos. Literal era, ¿para qué otro convenio si ya tenemos soluciones en nuestro país? Pero nosotras sabíamos que la normativa colombiana era fragmentada y muchas veces inoperante, especialmente para las mujeres trabajadoras en el sector informal, además que agrupaba, como todos lo sabemos, en ciertos espacios específicos donde se daban estas violencias. La segunda es un desconocimiento o indiferencia en el sindicalismo. Hay que decirlo. Muchas veces, inclusive dentro de nuestras propias organizaciones, muchas veces los temas de género son tratados como sin importancia, como de segundas o inclusive a veces hasta de últimas, porque los consideran que no son importantes. Sin embargo, también la lucha viene desde adentro porque había que pelear para que se entendiera que la violencia contra las mujeres es un asunto sindical. Está también de otro lado la presión empresarial, que pues algunos gremios económicos temían porque la ratificación del convenio implicara más obligaciones para los empleadores y decían que podían traer inseguridad jurídica. Y por último, pues también había una falta de voluntad política en el gobierno anterior, porque para ellos no fue una prioridad y de hecho pues lo mantuvieron muchos años engavetado. Nos tocó empujar, insistir y presionar. Entonces, a raíz de eso, nosotras generamos unas estrategias que construimos para superar estas resistencias. Y aquí es donde quiero destacar la creatividad, la fuerza colectiva y la perseverancia, no solo de las mujeres sindicalistas, porque la violencia no solo es del movimiento sindical, sino es propio de todas nosotras. Y pues les voy a compartir qué estrategias clave pues nosotras tuvimos. Lo primero que hay que decir es que, como bien lo decía Magda, yo participé y participo aún del comité impulsor por la ratificación del convenio 190, que nace casi que inmediatamente después de, la creación de su creación en OIT. Este espacio es creado nos impulsó FESCOL, y fue un espacio clave en el cual las 13 centrales sindicales, CGT, CTC y CUT participaron, pero no solo nos quedamos allí. El espacio también se abrió a mujeres de todo tipo de varias organizaciones sociales a nivel nacional e internacional. También, bueno, creamos este comité, lo creamos con varias líneas de trabajo. Una de ellas es la formación y pedagogía popular a todo nivel. Una de las metas era que en todos los lugares estuviera en la agenda capacitaciones sobre el convenio 190. Inclusive en pandemia nos dedicamos a hacer muchos Zoom, porque pues esto nos empujó a que fuera algo de repente un poco más virtual, pero nos sirvió también, se hicieron varios talleres, Redal nos apoyó, cartillas, videos, encuentros, y sembramos con eso conciencia y fuimos concientizando y educando a las mujeres sobre el por qué debíamos apoyar este convenio. También hicimos incidencia política directa, muchas veces fuimos al Congreso, solicitamos reuniones con el Ministerio del Trabajo, hicimos cartas desde las organizaciones de todas las que participamos, fuimos a audiencias públicas y con silencio cargábamos nuestro cartel apoyando el convenio, y pusimos e hicimos incidencia política de frente y también detrás haciéndole lobby a los que nos apoyaban y a los que no los abordábamos, para convencerlos de que el convenio debía ser ratificado. También tuvimos alianzas intersectoriales, trabajamos con organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y colectivos de trabajadoras informales. En todas las movilizaciones nos visibilizamos, en especial en las marchas del 8 de marzo, el 25 de noviembre, pero también fuimos más allá. En cualquier marcha que nuestras centrales nos convocaran, llevábamos publicidad y hacíamos la tarea de publicarlo en redes, siempre haciendo énfasis por la ratificación. Y por último, monitoreo y presión internacional. Tuvimos varias alianzas como organizaciones como la CCI, la CCA, OIT también estuvo presente, y ONU Mujeres para mantener el tema en la agenda internacional y visibilizar la falta de compromiso del Estado colombiano. Gracias a todo este trabajo, afortunadamente el 11 de junio, porque estuvimos, por alguna manera decirlo, en un parto de 3 días, pero por fin, el 11 de junio, como a las 4:30 de la tarde,
ya afortunadamente nos aprueban el convenio, lo cual no es un logro solo de las mujeres sindicalistas, sino que es de todas nosotras, de cualquier mujer, porque todas trabajamos desde algún escenario, sea desde nuestra casa, seamos empleadas, nosotras estamos siempre generando vida y generando productividad. Entonces, nos queda todavía mucho por hacer porque todavía falta que el gobierno trace las leyes que nos den las rutas, que nos mejoren los comités de convivencia. Tenemos todavía, este es el comienzo de un largo paso, pero ya lo más importante que yo quiero resaltar es que esta coyuntura de que se ratificara nos unió y que nos siga uniendo para que logremos por fin que los comités de convivencia de verdad sean espacios que generen una verdadera seguridad jurídica y no revictimicen. Yo no puedo decir esa palabra, les pido excusas, revictimicen a las personas que padecen este tipo de violencia. Entonces, yo dejaría hasta aquí, Magdita, bien breve y bien sucinto, porque de pronto alguien se nos alarga. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda, de verdad, muchas gracias por impulsar, por liderar, por animar, por enseñarnos este proceso. Sabemos que has estado desde el momento cero impulsándolo y animándolo y como lo dices, este es un triunfo colectivo de muchos actores, actores de la academia, sectores empresariales, sectores del Congreso, sectores del gobierno, muchas mujeres desde muchos lugares. Además, hay que decir que este convenio no solo protege la prevención de violencia y discriminación contra las mujeres. Pareciera ser que es una de las preguntas que nos habían dicho a redacción colectiva, pareciera ser que es un convenio solo contra las violencias contra las mujeres y no. Pero lo que sí hay que decir es que han sido las mujeres las que se han propuesto que este convenio se ratifique en Colombia. Entonces, muchísimas gracias y quiero darle la palabra a Dori Clemencia Capera Leighton. Ella actualmente es ejecutiva de la CUT Nacional para este periodo, es directora del Departamento Nacional de la Mujer. Desde 1995 hasta el 2023 fue delegada a la Asamblea Nacional Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la ADE, ha sido integrante del Comité de Bogotá, responsable del Departamento de Mujer y Derechos Humanos y bueno, pues especialmente es una maestra en ciencias sociales, especialista en aprendizajes, en gerencia educativa y es magíster en educación. Entonces, Dori, pues muchas gracias. Este camino recorrido que ha tenido, que ha sido un aprendizaje, se me fue Dori, se me fue Dori, que ha tenido un aprendizaje. Se ha logrado gracias a diferentes alianzas y como decíamos al principio con María Laura, pues solo va a ser posible implementarlo con diferentes alianzas. Entonces queremos que tú nos ayudes a profundizar los elementos que ya nos nombró Linda, si crees que les complementar en algo y sobre todo que resaltes las alianzas y ese trabajo que ustedes han hecho. Entonces, 8 minuticos eran, yo me equivoqué, ya les dije 10 a todas, pero bueno, ustedes saben que eran 7. Ahí vamos, minutos, pero bueno, ahí vamos, ustedes me van ayudando también con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradecer el espacio porque creo que es la oportunidad que tenemos nosotros y nosotres a hablar de un tema que nos involucra a las y los trabajadores. Es importante decir que las violencias basadas en género siempre han sido una constante en el mundo del trabajo. Y es así como en Colombia, por ejemplo, se hace la primera huelga en 1920 con Bersabe para pedir cosas fundamentales para las mujeres. Eh, María Cano habla sobre el acoso y así muchas dirigentes a través de la historia de nuestro país han hablado sobre este tema. Pero quisiera decir que más o menos en el 2017 la CUT hace una apuesta y una investigación de cómo están las violencias basadas en género y el acoso laboral en el mundo del trabajo. En el 2018 se saca esa investigación que da unos datos significativos para que los compañeros y compañeras que van a ir a la OIT hagan un gran debate sobre la realidad del país. Eso permite que la discusión se profundice y que desde la CUT también dé herramientas y elementos para dar ese gran debate que se da en el 2019, como nos lo dijo la compañera iniciando este webinar.
siendo esa nuestra realidad como sindicalistas, cuando en la OIT se plantea el convenio 190 y su resolución 206, pues por supuesto que la CUT asume esa tarea y realmente genera unos procesos que, que busca fundamentalmente generar una incidencia y un nivel de agencia al interior de la CUT. Entonces nosotros decimos que al interior de la CUT, pues se impulsa toda la estructura de la estructura de CUT, una formación, una sensibilización y un reconocimiento sobre qué es eso del convenio 190 y por qué hablamos de las violencias basadas en género, haciendo un fuerte trabajo con mujeres y con la población LGBTIQ+. Nosotros tenemos una red de sindicalistas que se reconocen desde su diversidad y allí precisamente nos permite comenzar a hablar sobre que las violencias basadas en género y el acoso laboral y sexual que se vive en el mundo del trabajo nos cobijan a absolutamente todos, la población diversa, las mujeres y por supuesto los hombres. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer esta aclaración? Porque todos los trabajadores lo que buscamos es tener ambientes libres de violencia y acoso. Entonces, ese, digamos, es nuestra primera incidencia que tenemos al interior de la CUT y de sus estructuras y al interior de los sindicatos filiales. Pues, por otra parte, eh, entre el convenio 190 al 2021 comienza a haber un trabajo muy juicioso con la sociedad civil. Y allí, en el 2021, es donde se consolida la mesa impulsora por el convenio 190. Allí, como nos decía Linda, están las tres centrales y, por supuesto, están excongresistas, ONGs, feministas, que buscan fundamentalmente tres acciones. Una acción de incidencia en el Congreso, generar unas fuertes campañas que pues motiven realmente lo que es visibilizar el acoso y su importancia de tener ambientes libres de violencia y eh, avanzar para la erradicación de estos espacios, de estas violencias en todos los espacios. Bueno, finalmente es precisamente cuando llega el gobierno del cambio que tenemos un gobierno más asequible, que reconoce las violencias que hay en el mundo del trabajo, que nos permite a nosotras y a nosotros comenzar a hablar realmente de un diálogo social que nos permite en el 2024, en febrero del 2024, pues hacer la erradicación de manera tripartita. Esto es un gran avance porque es un convenio que realmente lo quiere todo el mundo, o sea, el Estado como garante de derechos, los empleadores para que obviamente existan puestos de trabajo libres de violencia y los trabajadores. Esto ha hecho una ruta y una serie de mecanismos al interior que nos permite a nosotros, y eso sí tengo que decir que, por ejemplo, la red de mujeres sindicalistas que está constituida por las tres centrales ha venido haciendo un desarrollo de impulsar el trabajo de formación, de sensibilización y de campañas que nos permita a nosotras abordar todo este tema, pero sobre todo lograr que se consoliden alianzas estratégicas que nos permitan en la práctica, llegar a la práctica a reconocer esas buenas prácticas que también existen, no solamente en el mundo sindical, sino en el mundo del trabajo. Y esto nos ha permitido a nosotros conocer, por ejemplo, cómo hay algunas empresas que sí le meten el diente para tener ambientes libres de violencia y también cómo el sindicalismo en sus diferentes sectores también le están apostando a esto. Por eso es muy importante que comencemos a hablar al interior del mundo sindical de generar protocolos y rutas que permitan la prevención de este tipo de violencias, porque generar espacios libres de violencia, pues realmente nos sirve a todas y todos, no solamente al empresariado, sino fundamentalmente a la salud mental de las y los trabajadores. Yo dejaría ahí, Magda, con el tiempo medidito.
Ay, pero qué juiciosas han estado, de verdad. Muchísimas gracias. Yo solo quiero resaltar porque estoy tratando de conectar todas las preguntas que nos llegan a la red de acción colectiva y lo que ustedes van diciendo. Y una de las preguntas es, bueno, ahora qué nos toca hacer, ahora cómo podemos contribuir, y creo que tú lo has dicho. Uno que quiero resaltar es los protocolos, las rutas, que no solo empresas, sino por ejemplo sindicatos, ONGs, organizaciones, diferentes tipos, no sé, plazas de mercado donde hay trabajo informal, porque ese es un convenio que también cubre a trabajadores informales. Todos hoy deberíamos estar pensándonos en protocolos y en rutas, y precisamente también desde la Red de Acción Colectiva hemos venido acompañando a varias organizaciones en este sentido. Entonces, muchas gracias, Dori, y bueno, vamos a seguir dialogando de este ejercicio, y gracias también por todo ese trabajo que haces ahí liderando, estar en estos cargos de representación, ser ejecutivas de un sindicato no es tarea sencilla para las mujeres. Entonces de verdad saludamos esos liderazgos que ustedes han tenido. Y bueno, pues quiero darle la palabra a Catalina Sepúlveda Sea. Ella es socióloga con maestría en Gobierno y Políticas Públicas, está desde el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, lidera investigaciones en temas laborales, derechos humanos y empresariales, ha sido coautora de diversas publicaciones sobre relaciones laborales, salud, estabilidad en el empleo, tendencias en el mundo del trabajo y equidad de género, entre otras. Precisamente, Catalina, quisimos invitarles porque de hecho, no solo nos llegan preguntas de las trabajadoras, de los sindicatos, sino muchas organizaciones, muchas empresas, pymes, sectores empresariales tienen dudas, tienen inquietudes, también de cómo, digamos, este convenio, qué implicaciones, qué le significa para ellos, como cuál ha sido precisamente la postura de la ANDI. Lo hemos venido diciendo que este convenio, por supuesto, ha sido gracias al impulso de las trabajadoras, pero encontramos aliados. Y yo quiero decir, Catalina, y muchas gracias por conectarte, que uno de los aliados fue la ANDI, hay que decirlo, y al principio lo decía Linda, algunos sectores empresariales tenían miedos porque no sabían, porque no conocían, porque no lo entendían, y precisamente ustedes desde la ANDI han hecho un esfuerzo, y tú has estado ahí, han hecho un esfuerzo por difundirlo, por también enseñarle a los otros sectores qué significa, y también por animar a los otros sectores de la mesa tripartita a que de manera consensuada y concertada, digamos, lleváramos al Congreso este convenio. Entonces, Catalina, quisiéramos que nos cuentes como específicamente los sectores empresariales, las empresas, las pymes, a qué se comprometen con este convenio, qué les significa y cuáles son los retos que ustedes tienen de cara a su implementación. Entonces, muchas gracias, y entre 8 y 10 minuticos ustedes han sido perfectas con el tiempo. Gracias, Magda. Primero que todo, resaltar pues la importancia de este espacio. Como lo han dicho anteriormente, pues realmente son a partir de estos espacios y de poder dialogar desde las diferentes perspectivas que se logra llegar a consensos. Y el convenio 190, digamos que es un ejemplo puntual de, pues como esos consensos tempranos que hemos tenido. Desde la ANDI. Principalmente, digamos que hemos tenido una participación activa, como lo decías Magda, de cierta forma llevar pues como esa parte de tranquilidad a las empresas y de tratar de llevar pues como esta discusión a muchos espacios. Pero algo que nos hemos encontrado y que quiero iniciar con eso es que realmente nos hemos encontrado que las empresas han avanzado y hay muchas empresas que incluso mucho antes de la ratificación del convenio y que se creara el convenio en el 2019 en la OIT, ya le venían apostando al tema de la prevención del acoso sexual laboral. Y acá es importante, pues primero partir de la premisa que si bien el convenio 190 trae grandes retos, desafíos y obligaciones para las empresas, más que para las empresas, es un reto y un desafío para la sociedad colombiana, porque realmente hay temas de cultura y temas de conducta que están muy arraigadas, que efectivamente llevan a que la implementación y que realmente las discusiones alrededor del convenio nos lleven a cuestionarnos muchos aspectos que van más allá del tema solamente pues como empresarial. Un tema importante que quiero pues también como resaltar y más allá pues como ese compromiso empresarial
es que las empresas vienen trabajando pues desde hace varios años en la incorporación de políticas enmarcadas dentro de esta gran sombrilla de la equidad de género, resaltando temas de la prevención del acoso sexual laboral, pero también vienen avanzando mucho en el tema de la sensibilización y la cultura al interior de la organización, porque es uno de los principales retos que logramos identificar. Ya voy a profundizar puntualmente en esos retos, pero aquí gran parte de las estrategias empresariales se han centrado puntualmente en trabajar todo el tema de cultura y de cierta forma generar como patrones de reaprender, porque claramente, como lo venía diciendo, hay conductas que hemos normalizado y que tristemente persisten en nuestro contexto y que se trasladan incluso a los ambientes y los espacios de trabajo. Otro tema importante es que claramente el convenio, si bien pues llama y convoca a que pues tanto gobierno como empresas y sector sindical se unan pues y estén como en sintonía a la hora pues de implementar como las estrategias para la implementación del convenio. También hace un llamado pues como general a que nos replanteemos como país muchas cuestiones pues y como muchas digamos, como temas que tradicionalmente se han venido pues como generando en el país. Un tema importante al interior de las empresas que vemos pues como que ha sido como un gran reto para las organizaciones, sin duda, ha sido el tema del fomento de la denuncia. Las empresas incluso nos argumentan y nos dicen, o sea, somos conscientes que posiblemente no se están generando el número de denuncias que se podrían estar presentando frente a los casos y pueda presentarse una brecha entre la realidad y lo que se está denunciando, lo que se está llevando, pero gran parte, digamos, como de este tema viene muy asociado a lo que veníamos hablando, un tema cultural y principalmente a un tema de sesgos y estereotipos de género también. Por un lado, y aquí voy a hablar un poco, pues, como de la denuncia a partir de la denuncia en hombres, si bien en las mujeres es poca todavía, en los hombres casi que es inexistente, porque todavía se percibe como que el hombre en todos los casos, y esos son mitos en los cuales las empresas se han visto a la hora de llevar esta conversación en sus empresas, que se concibe que el hombre solamente es victimario y no puede ser víctima. Entonces también la importancia, y ha sido discusiones, y acá por eso hablo mucho del tema y el componente cultural, es porque realmente las empresas se han tenido que llevar a la mesa discusiones con sus empleados, incluso hasta incómodas, porque es de cierta forma llevar y cuestionar muchos de los mitos que de cierta forma se han ido reproduciendo, y uno es este, el hombre siempre, o el hombre se ha atendido como que es victimario y no puede ser víctima. Entonces es también entrar en ese proceso de concientizar a las personas, a los trabajadores, en general a los líderes de toda la empresa, de saber que dentro del acoso sexual. Le cerraron el micrófono a la expositora, que estaba muy interesante. Ya era para así, no recuerden por favor cerrar sus micrófonos, pero ya Catalina, muchas gracias, qué pena. Listo. Entonces, bueno, ese tema pues como de empezar a concientizar a los trabajadores, en general a toda la empresa, de que el tema del acoso sexual laboral no discrimina género y que tanto hombres como mujeres podemos estar vulnerados y estar presentando algún tipo de situación. Eh, Sabemos pues que, y no solamente es en Colombia, esos son datos y estadísticas en el mundo, pues que la cultura del silencio alrededor pues de conductas de acoso todavía sigue siendo muy fuerte. Entonces, uno de los principales retos es ese, pues a partir de la transformación de estas conductas que se normalizan y que incluso muchas situaciones que se presentan al interior de las compañías, las personas pueden no sentirse víctimas porque consideran que es normal, que de pronto son conductas que hacen parte de la personalidad de la persona, que lo hace de querido, lo hace de querida, de buena gente, y entonces es llevar a la discusión y decir, bueno, ¿qué es acoso? ¿Qué es acoso? ¿Qué no se constituye como acoso? Y empezar a generar pues como este ambiente y esta conversación que en muchas ocasiones puede resultar siendo incómoda. Otro tema, pues como clave dentro del tema cultural, es entender que, pues muy bien lo decía María Laura al principio cuando exponía, pues como los principales puntos del convenio, es
que pues no solamente estamos hablando del espacio físico, del lugar físico de trabajo, sino que se extiende no solamente temas de comunicaciones, sino incluso espacios públicos, el tema de transporte público, porque evidentemente hace parte de la relación laboral, que claramente, pues, y aquí tenemos que ser muy claros, muchas veces estos espacios limitan la capacidad directa del empleador que pueda tener. Entonces, ahí hace parte una de las siguientes retos. Uno es el tema cultural, tristemente, de nuestro contexto colombiano. Dos, es el tema de trabajo más sistémico y articulado, porque el sector empleador se puede comprometer y está el compromiso, y claramente en el momento de la ratificación quedó claro de empezar pues a promover más la cultura de la cero tolerancia del acoso sexual laboral, de protocolos y de estrategias empresariales para su prevención, pero no puede estar solo. Tenemos que actuar de forma sistémica y articulada, porque claramente hay espacios en los que directamente no podemos tener incidencia, porque convoca, puede ser al Estado, puede ser a la Fiscalía, o puede ser a la policía, puede ser a proveedores. Entonces es importante tener, más allá de una visión simplemente de la obligación del empleador, también es esa obligación como sociedad y ese sistema alrededor de la implementación. Otro tema clave, pues como dentro de esta extensión, pues como del convenio a otros espacios, es el área doméstica, pues, para el sector empleador. Digamos que este ha sido uno de los temas en los que se encuentra mayor reto, porque obviamente hace parte de ese límite entre la vida laboral y la vida personal de sus trabajadores. Pues sabemos y somos conocedores pues de que obviamente en Colombia persisten temas de violencia doméstica con pues tristemente indicadores muy altos para el país, pero sabemos pues que obviamente no hay que ser indiferentes, y dentro de las estrategias, incluso dentro de las políticas que se han venido adoptando muchas empresas, vienen en activar protocolos cuando una trabajadora o un trabajador manifiesta ser víctima de algún tipo de violencia doméstica, poder dentro de sus posibilidades generales alternativas como temas de reubicación, de traslado de ciudad si es posible, pues dentro de lo que es digamos, maniobrable para la empresa poderlo hacer, pero evidentemente pues es un camino que no se puede tomar solo, y que evidentemente cuando se empiece a hablar ya en ley o en la ratificación del convenio sería un tema, como digamos, un reto importante para las empresas, pero también pensárnoslo de esa forma articulada tanto para el gobierno como para las centrales sindicales. Otro tema que claramente es muy importante para nosotros, pues como desde el 16, sector es. empleador, y más desde esa articulación, es también pensar en esos puntos ciegos, es entender que en ese límite entre la vida personal y la vida laboral de las personas puedan existir puntos ciegos que a la hora de las empresas implementar estrategias se les dificulte, o de cierta forma no encuentran hoy las herramientas para, digamos, atender estas situaciones. Y un ejemplo puede ser en el caso de que se presente, pues que tengan una política de cero tolerancia al acoso en la empresa, tengan unas estrategias bien fundamentadas, pero que se presenten, digamos, algunas vulneraciones de sus trabajadores digamos, en el trayecto, o en el bus, en el metro, o en el Transmilenio a la hora de desplazarse a su lugar de trabajo, o cuando se desplaza a su casa. En este punto, los protocolos, cómo se activan, pues realmente es lo que decimos, esa red articulada, porque obviamente el empleador puede llegar hasta cierto punto, y sabemos que dentro de la ley, y la ley que Magda mencionó, que es la ley 2365, establece pues como esta activación de estos protocolos, de cómo intervenir, pero sí es importante pues como que se genere pues como esa red de apoyo, y que realmente se construya a partir pues como de la articulación de todos. Otro tema, y ya con esto cierro, es que desde la ANDI, pues aparte de ser voceros y de llevar pues como todo este tema a nuestros afiliados, también estamos impulsando un programa que se llama Proactúa. Este programa va a lanzarse próximamente finalizando junio, en el cual buscamos hacer visible realmente todas estas buenas prácticas empresariales que hemos encontrado. Han sido muchas empresas que realmente le han apostado, que tienen programas, políticas,
protocolos y tienen experiencias muy importantes, experiencias súper exitosas que mostrar, y la idea es visibilizarlas, por un lado, pues para mostrar el trabajo que ha venido arduamente realizando el sector empresarial, y por otro lado, para que funcione como una especie de bola de nieve y que realmente lo que busque es que todas las empresas busquen inspiración y digan, claro, si esta empresa que puede ser similar a mí en número de empleados o en el sector económico lo está haciendo de esta forma y lo está logrando, yo poderlo replicar y poder ir avanzando. Y segundo, dentro de este programa de Proactúa, también buscamos que haya un inicio, pues como a estas empresas que apenas le están apostando a iniciar en políticas de prevención del acoso sexual laboral, y logren articularse y formarse desde esa perspectiva internacional, entendiendo el convenio, pero también desde el avance que tenemos pues en materia legislativa al interior pues, del país, y a partir pues como de una caja de herramientas que desde el CESLA realizamos en cuanto a la eh, generación de políticas y frente a la implementación de los protocolos. Entonces, con esto cierro. Simplemente el último mensaje es que realmente el sector empresarial, a partir pues como de la ratificación del convenio 190, no empezamos de cero, hay mucho ya avanzado, hay mucho trabajado, hay muchas políticas, hay muy buenas experiencias, también hay malas experiencias que se ha aprendido mucho más, entonces no estamos desde cero, y realmente pues apostándole a que se sigan construyendo estos espacios de concertación y de diálogo, que realmente aquí es donde consideramos que se va a dar una efectiva implementación del convenio 190. Catalina, pues de verdad, muchas gracias por insistir en las alianzas, en el diálogo. Estamos seguras que la implementación solo va a ser posible si dialogamos como tú lo has puesto. Gracias por poner que este es un reto no solo para los sectores empresariales o los sindicatos, sino para toda la sociedad. Es un convenio que reconoce a los trabajadores informales, en términos de tercerizadores, bueno, todo lo que tú ya explicaste, y nos deja retos en muchos niveles a otras instituciones, ya lo decíamos, no solo empresas y sindicatos, sino a ONGs, y bueno, en muchos niveles. Es un convenio que es para todos. Gracias por insistir en eso, en que fuimos las mujeres las que más impulsamos. Es un convenio que beneficia a hombres y mujeres y que pone la discriminación y el acoso en diferentes. Creo que has puesto un tema muy importante, y creo que Red de Acción Colectiva nos quedamos con esa tarea, y es que tanto la ley 2365, que ojo, revísenla porque esa ya está vigente, y digamos ahí tenemos que ya estar actuando como 190, nos pide una atención integral, y tú lo has puesto muy bien. Esta atención integral no la puede dar solo el sindicato, no la puede dar la empresa, y acá tienen que entrar otros actores, seguramente secretarías de las mujeres, seguramente a la hora de la denuncia a la fiscalía, seguramente ONGs que puedan acompañar este ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces creo que puede, y creo que tú le has dado varias pistas, habían varias organizaciones, pymes, empresas que tú los decías, todavía no han empezado. Yo coincido contigo que hay muchos que hoy ya tienen avances, y de hecho lo que hice, no, yo ahora lo que tengo es que actualizar, ¿no? Ya lo que tenía, mi protocolo, lo que tenía, tengo que actualizarlo con el 190 y con la ley 2365, pero hay otras que no sabían tanto esta información, y creo que tú le has dado ya tics que ya me estaban diciendo que están anotando. Hay varias personas, nosotros estábamos felices porque habían conectadas ya 100 personas, pero no nos deja conectar más, y hay un montón de personas que nos dicen que no se han podido conectar. Les queremos pedir dos cosas: si quieren que les llegue esta grabación, si quieren que les podamos reenviar esta información, puedan dejar sus datos, y si alguna persona a las que ustedes invitaron pues no se pudo conectar, que le puedan contar eso, que las vamos a poner en YouTube, o vamos a mirar la estrategia pues para mandar esta grabación, que no, digamos que aunque hay muchas personas que quieren estar, no han podido estar. Entonces, Catalina, de verdad, muchas gracias por tu participación, por animarte. Tú además dijiste la importancia de resaltar buenas prácticas. Nosotras también invitamos a Sobancaria y a Ecopetrol. Quiero decir que juntas nos contestaron, nos mandaron un saludo por diferentes razones. No se podían conectar, pero juntas son dos empresas, una mixta, Ecopetrol pública y privada, y a Sobancarias, que juntos han venido también teniendo esas buenas prácticas, y también queríamos traerlas porque, tal como tú dices, Catalina, pues la mejor forma para que las empresas y organizaciones puedan ver pues que tampoco es una cosa descabellada, una cosa como tan abstracta, sino algo que
ya han venido haciendo otros, pues es reconociendo. Entonces esto, como vamos a tener otros espacios, como vamos a tener otros diálogos, esperamos que en ese otro momento, ya como nos ha dicho tanto Asobancaria como Ecopetrol, su interés de participar, ellos también están muy contentos, sobre todo porque ya tienen, como lo decía Catalina, prácticas muy concretas sobre este tema y tienen también mucho que enseñarnos. Entonces, muchas gracias, Catalina, y bueno, vamos entrando ya al cierre y a la implementación, o sea, qué estrategias, qué recomendaciones, qué podemos hacer, y para eso queremos darle la palabra a Daisy Duarte. Ella es presidenta de Intradistritales, vicepresidenta de FECO Transportes Públicos, es miembro de la Junta Directiva de la CCT, y aprovecho de saludar a Diana. Ya ahorita te vamos a dar la palabra, querida Diana, para que nos saludes. Tú has sido una de las pioneras que ha estado en este ejercicio y por supuesto queremos que también nos saludes. Daisy es terapeuta ocupacional, es doble especialización en gerencia en la salud ocupacional, tiene una especialización en análisis de políticas públicas, magíster en gestión de políticas públicas, es activista inicialmente en el movimiento estudiantil, y bueno, con toda esta trayectoria de estudios, pues ya es una activista y una defensora de los derechos laborales. Y yo quisiera agregar que de los derechos de las mujeres también has estado impulsando varias acciones desde tu sindicato en pro de los derechos de las mujeres, y de ahí sí, pues ya hemos hecho un recorrido, ya vamos llegando al final de este espacio, y quisiéramos que nos dijeran cuáles son ya las apuestas y propuestas en concreto que tienen para la implementación de este convenio desde los sindicatos. Ya Catalina nos hablaba un poco desde el sector empresarial, pero quisiéramos precisamente, además, en esta lógica de que nos han preguntado algunos sindicatos, bueno, ¿y ahora qué nos toca hacer? ¿Cómo, qué podemos promover? ¿Cómo podemos impulsar? ¿Cómo podemos acompañar? Entonces, digamos, queremos que en esa lógica puedas estar. Les agradezco a todas el tiempo, entonces entre 7 y muchas gracias, David. Listo, hola, buenas noches para todas. Bueno, digamos que para mí también es muy placentero. Daisy, se te cerró el micrófono. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Ya. Sé que sí. Bueno, digamos que yo iniciaba saludándolas y también pues reconociendo este panel tan importante y con este grupo de mujeres tan maravillosas y tan poderosas. Digamos que esta ratificación y pues este webinar también da cuenta de los diferentes actores que estuvimos dentro de este proceso. O sea, estamos trabajadores, el organismo internacional, estamos también el Estado, pues representan las diferentes entidades públicas. Entonces, digamos que eso también le da muchísima más fuerza a este proceso y pues digamos que también declara como las apuestas que se tienen y los compromisos que se tienen desde los diferentes espacios y desde los diferentes actores, ¿sí? Digamos que en esta recorrido que ya nos hicieron las compañeras, donde pues primero nos cuentan cómo fueron estas apuestas, cuáles son los avances, o sea, digamos que como decía Catalina anteriormente, pues no empezamos desde cero, o sea, digamos que hemos estado hablando también del tema de lo que significa el acoso y la violencia dentro del mundo de trabajo. Entonces, digamos que dentro de las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de los empresarios, pues digamos que en estos momentos tenemos una tarea muy grande y muy fuerte y es la reglamentación, ¿sí? O sea, su implementación, esto cómo se lleva a la realidad y cómo podemos construir de la mejor manera y pues de la manera más participativa la reglamentación y pues las diferentes normas que van a hacer realidad este documento. Entonces, digamos que esa es como la primera apuesta, la participación activa en los diferentes espacios, ya que, pues, digamos que esta normatividad se va a traducir en leyes. La primera, pues, va a ser la modificación de la ley 1010 con todas las limitaciones que puedan traer. Ya Catalina nos decía, pues, que no solamente nos implica una modificación y romper como estas cuatro paredes que entendíamos como empresa o como mundo laboral, sino pues también nos abre un panorama grande y fuerte respecto a
lo que pueda significar el mundo del trabajo, ¿sí? Digamos que no solamente dentro de las formas de contratación, o sea, tenemos no solamente el contrato formal, sino pues también ya vamos a incluir los contratistas, vamos a incluir los pasantes o los terceros que están dentro del mundo laboral y pues digamos que eso también es un reto, ¿no? O sea, nos lleva a romper el paradigma de qué significa el acoso laboral o la violencia y pues también nos lleva a pensarnos pues que muchos de los espacios, como por ejemplo el transporte público, también es un mundo de trabajo, pues porque hay una persona que muy probablemente que fue contratado para realizar unas actividades como conductor. Entonces, pues digamos que ahí también tenemos un mundo de trabajo y pues hay unas personas que se van desplazando hacia sus lugares de trabajo. Entonces, digamos que tenemos que avanzar o pues digamos que la apuesta que tenemos ahorita es a perder el miedo a la denuncia, a desacostumbrarnos a la violencia, pues porque digamos que en muchas ocasiones estamos muy acostumbrados a la violencia, estamos acostumbrados a relaciones y formas de relacionarnos en algunas oportunidades violentas y pues también a romper como los paradigmas en torno a la violencia. Entonces, digamos que es también poner sobre la escena, sobre la arena política, pues esta discusión que es lo que nos va a permitir pues avanzar hacia su normatividad y pues participar activamente dentro de estos procesos. Digamos que estas situaciones no solamente benefician al trabajador, pues porque digamos que tenemos ahí como los temas del trabajo, sino también puede generar aspectos muy positivos como avanzar en términos de la productividad de los trabajadores dentro de las empresas. Digamos que cuando estamos sometidos a situaciones de violencia que no solamente pues están dentro del ámbito o catalogadas como la violencia sexual laboral, sino también cualquier otra forma de violencia que nos puede generar algún tipo de daño. También, pues digamos que eso afecta la productividad y la forma de relacionamiento con las actividades diarias de los trabajadores y creo que este convenio nos permite también empezar a generar unos ambientes laborales sanos y seguros para los trabajadores que nos permita también fortalecer la credibilidad y la confianza en las empresas, ¿sí? Digamos que una empresa que genera unos ambientes sanos, unas entidades públicas también que generan espacios públicos sanos y seguros para las personas, pues va a tener muchísima mayor credibilidad, va a tener mayor confianza en la ciudadanía y pues finalmente pues en la sociedad como tal. Hay una cosa muy importante de este convenio que creo que es importante mirarlo y es la convergencia que puede tener con otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, digamos que aunque Colombia no los haya ratificado, también nos permite avanzar en temas sobre seguridad y salud en el trabajo, que pues tenemos una normatividad que está siendo implementada, que llevamos mucho tiempo intentando avanzar en este proceso, pero pues que ha tenido algunas dificultades en cuanto a pues poder entender como el valor y el poder de la prevención. También nos permite avanzar en el convenio respecto a la no discriminación y pues la igualdad de remuneración en los diferentes espacios, porque nos introduce un tema sobre la violencia económica también, o sea, digamos como en el ambiente laboral también tenemos pues diferentes tipos de violencia y una de ellas es la económica, que poco hablamos en Colombia, pero que sí es necesario colocarla allí. O sea, digamos que hay algunas situaciones que nos llevan a eso, como amenazas respecto al salario, respecto al pago, la tardanza frente a los pagos. Entonces creo que eso también nos pone a hablar este convenio, nos pone a hablar también sobre la erradicación del trabajo forzoso, sobre la erradicación del trabajo infantil. Entonces digamos que es un convenio que realmente nos permite avanzar en las relaciones laborales, nos permite también construir como sociedad colombiana pues en estos espacios y pues el reto mayor es poder generar estos espacios de participación de todos los actores. Digamos que la participación de los actores es lo que nos va a permitir que sea efectiva esta participación, esta implementación, perdón. Sí, digamos que si participamos todos los actores, trabajadores, sociedad civil, el gobierno, los organismos internacionales, a partir de las experiencias positivas que tenemos, vamos a tener unos instrumentos que a partir de las experiencias que tenemos van a ser muchísimo más efectivas y muchísimo más fáciles
difíciles de implementar. Digamos que yo entiendo muchas empresas y muchas entidades pueden estar muy preocupadas respecto a, bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que garantizar la seguridad en el traslado de casa al trabajo. Entonces, digamos que eso puede generar algunos temores, pero creo que entre todos, y pues como les digo, el mundo del trabajo está en todos los espacios, o sea, siempre donde vamos hay alguien que está trabajando. Si vamos a comprar ropa, pues hay una persona que está ejerciendo su actividad laboral. Si vamos hacia acciones de ocio, también hay una persona que nos brinda, o sea, que vende su fuerza laboral. Entonces, digamos que implícitamente hay espacios que llamamos privados, pero que finalmente se vuelven públicos en el momento en el que desarrollamos alguna actividad laboral. Entonces, pues nuestros espacios laborales seguros y dignos creo que va a ser una potencia también dentro de lo que necesitamos como sociedad. Eso. Daisy, mil gracias por el trabajo, por el liderazgo, por los aportes. Creo que Catalina y tú coinciden en esa ampliación del ámbito laboral, reconocen y coinciden en si se amplía, pues ya no solo es responsabilidad del sindicato de la empresa, sino tenemos que empezar a hablar con una diversidad de actores para avanzar en este sentido. Me quedo con este cambio de paradigma, con esto que tú dices, bueno, ahora veníamos haciéndolo de una manera y ahora nos toca empezar a ver como unas nuevas formas en esta integralidad que tiene el convenio y creo que ese es el reto, que empecemos a pensar en actualizar manuales, en actualizar protocolos, las políticas institucionales, empresariales, sindicales, pero sociales, tal como ponía Catalina y lo ponías tú. Entonces, muchísimas gracias y bueno, vamos llegando al final de este espacio. Quiero darle la bienvenida a Dana Vargas de la CGT. ¿Estás por ahí? Sí. Entonces, Dana es especialista en Derecho de Trabajo, es abogada, es maestrante en políticas públicas, hace parte de las juventudes de la CGT y bueno, también es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas. Y bueno, pues ha estado desde las juventudes también una voz muy importante. Creo que también este convenio, hemos dicho, no es solo para las mujeres, también es para los hombres, es también para los trabajadores informales, al final beneficia a toda la sociedad, no solo a las mujeres trabajadoras, sino también a las mujeres empresarias. Y bueno, creo que no hemos dicho que también las juventudes han tenido un papel protagónico, pero además tienen unos, digamos, beneficios y protecciones en este sentido. Dana, vamos llegando al final de este webinar y quisiéramos que tú nos ayudaras a profundizar precisamente tras la ratificación, ¿qué acciones y tareas tú crees que nos van quedando? Ya queremos cerrar, hemos venido dando algunas pistas, ya ahí sí nos dio pistas a las organizaciones sindicales, Catalina a las organizaciones empresariales, entonces que dar pistas de, bueno, qué nos queda, qué sigue, qué recomendaciones finales nos harías. Bueno, muchísimas gracias Magda por este espacio, también gracias a la red de acción colectiva y a cada una de las personas que se encuentran conectadas. Yo creo que sí es muy importante reconocer que ha sido un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo muy bonito porque ha sido tripartito y yo creo que pues también, como se ha mencionado, pues también es un convenio internacional que no solamente va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras, sino también al sector empresarial y sobre todo al gobierno. Yo creo que es importante señalar varias cosas. Primero, pues bueno, la ley que cobijaba más o menos el acoso laboral en Colombia, o que cobija aún, es la ley 1010 del año 2006. Y esta ley, pues tristemente fue una ley, o es una ley ineficaz para todos, para las trabajadoras, trabajadores, para los empresarios, para el Congreso, porque esta ley de entrada nos decía que el acoso laboral era una conducta reiterada y demostrable. Y eso ya ponía en tela de juicio varias razones. Primero, la revictimización. Segundo, que lo que no se demuestra entonces no existe, no se puede probar. Y tercero, que no podía ser una sola vez, sino varias veces. A su vez, la ley 1010 nos enmarca que era en una relación laboral, es decir, sobre contrato o situaciones que tuviesen contrato laboral. De manera que si no
había contrato laboral, entonces hay un interrogante, no hay acoso laboral. Entonces el convenio internacional es donde ya permite ampliar pues la inspección, control, vigilancia y por supuesto pues permite ya ahondar en este tema en el mundo del trabajo. Entonces ya no es únicamente las relaciones laborales, sino en general. Yo creo que también es importante resaltar varios contextos, incluso pues con cifras del Ministerio del Trabajo a corte del año 2023, solamente el 2% de las víctimas denuncia los temas de acoso laboral. Y esto obedece a que la denuncia, pues básicamente es un tema que muchas veces pues no se tiene en cuenta y que sigue siendo de pronto un acto de revictimización en la empresa o entidad por parte del Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia pues tampoco tiene unas funciones más allá de recepcionar la queja, de recepcionar los hechos y pues entrar a hacer un proceso de conciliación, salvo si pues hay temas de acoso sexual, que pues ya puede haber otra ruta, pero pues sin embargo sí se queda corta la ley 1010. Entonces, para la implementación del convenio internacional, el convenio internacional que también obedece a un trabajo bastante arduo y también de cómo pues las mujeres sindicalistas pues también ocupar esos roles ha sido muy complicado y a veces parece que ser sindicalista pues se carga con una cruz muy pesada en entidades públicas, en empresas también. Y pues eso también es lo que nos lleva a decir, bueno, aquí está pasando algo y necesitamos un instrumento internacional que sea más amplio y que nos cobije. Pero entonces ahora viene, claro, la implementación. Claro que el avance es bastante grande en cuanto a la ratificación del convenio 190 y la complementariedad de una recomendación como instrumento, pero yo creo que ahí se debe pensar, por supuesto, en si se va entonces a modificar el Código de Procedimiento Laboral para agregar, no sé, un proceso sumario para complementar el convenio 190, o si se va a hacer un proceso especial, o qué se va a hacer en cuanto a la ejecución, porque entonces sí estamos hablando de algo normativo. Jurisprudencialmente ya hemos tenido unos avances. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL, si no estoy mal, 243 del año 2023, establece un caso hito y precedente en cuanto al acoso sexual en el mundo del trabajo de unas mujeres en Norte Santander, perdón, que lograron interponer la denuncia sobre señalamientos como dame del chicle que estás comiendo, tienes carencias sexuales, entonces te voy a bajar, bájame la cremallera del pantalón, quieres mantener tu empleo, entonces pues sabes qué debes hacer para mantener tu empleo, eh, te voy a acosar con algunas fotos que tengo tuyas, bueno, o sea, toda una serie de violencias sexuales, de violencia también económica, que generaron afortunadamente pues esta sentencia y un precedente judicial. Entonces ya se ha venido también avanzando en el país jurídicamente sobre el acoso sexual y también entramos en lo que sería la prevención. Entonces yo sí creo también que tenemos una responsabilidad como centrales obreras en cuanto a la pedagogía, por supuesto, de lo que es el acoso sexual. Hay entidades y empresas que ya han implementado el Día Naranja, que es un día pues que hace herramientas de prevención, sanción de la violencia y el acoso sexual en el mundo del trabajo, pero creo que sí debe ser no solamente de pronto un día al año, sino de pronto también acciones que vayan encaminadas a tener una evaluación también, ¿no? Porque cuando hacemos un componente pedagógico, pues también es necesario evaluar que haya existido una sensibilización. Entonces, sí creo que hay varias tareas para la implementación y ejecución, y reitero, pues esta ha sido una ejecución también tripartita que permite incluso mejorar la productividad laboral. Una trabajadora o trabajador que está sometido a factores de acoso laboral no va a ser igual de productivo, va a reducir, por supuesto, su productividad y también va a tener afectaciones mental, afectaciones también en su entorno laboral, en su entorno familiar, en su entorno personal. Y pues también es importante ver cómo el acoso también se puede ver en redes sociales. Digamos que desafortunadamente muchas mujeres hemos sido víctimas del acoso sexual laboral en redes sociales, y pues como el convenio también pues trata de cobijar estas herramientas, y pues también en la legislación laboral en el caso colombiano pues también debe dar este debate de las nuevas tecnologías para también responder a estas nuevas formas de trabajo. Yo creo que dejo ahí pues porque ha sido una jornada enriquecedora y larga, y pues nuevamente gracias Magda por tu invitación, a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan, y por supuesto a la red colectiva por esta labor tan importante que está realizando en el país.
Muchísimas gracias a todos. Creo que no habíamos hablado tanto del tema preventivo como tú lo pones. Creo que es lo más importante de este convenio y de la ley 2365. En realidad no queremos pues que al final todo el mundo esté sancionado y castigado y que se aumente la violencia del acoso, sino creo que el espíritu inicial es que todos podamos aprender, sensibilizarnos, formarnos y hacer acciones de prevención como lo has puesto, Dana. Creo que podríamos hacer una sesión de eso, cuáles podrían ser las acciones de prevención, cómo las podemos profundizar, qué buenas prácticas ya tiene el sector empresarial, qué buenas prácticas ya tiene el sector sindical. Daisy también nombró ya algunas acciones de prevención. Entonces, bueno, creo que precisamente este será uno de varios espacios y para cerrar, quiero darle la palabra a Diana Gómez. Ella ha sido, digamos, una de estas personas que ha estado desde el inicio y nos quería dar un saludo. Ella es secretaria general de la CTC y junto con otras mujeres han sido pioneras. Entonces, Diana, y ahorita nos dejó Galia, ex subdirectora de riesgos de inspección vigilancia, nos dejó un decreto muy importante y no quiero perder que nos cuente un minutico de ese decreto y creo que podemos hacer una sesión de esos decretos y de esos retos y tareas que se nos vienen. Entonces, Diana, un minutico para que nos saludes y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bueno, pues sí, un saludo para todas las compañeras desde la Confederación de Trabajadores de Colombia. La Confederación estuvo todo el tiempo, incluso pues desde la construcción del convenio, participando. Solo quería hacer énfasis en un punto, es que la ampliación que trae en su campo de aplicación este convenio, pues nos trae retos y oportunidades en cuanto a atender y reparar y también darle una atención psicosocial a nuevos colectivos de trabajadores, a los trabajadores tercerizados, a los trabajadores subcontratados. O sea, las empresas tienen, digamos, en combinación con los sindicatos, que buscar la manera de darle una respuesta a los trabajadores que no tienen un vínculo directo. Y por otra parte, el Estado también tendría que buscar en conjunto con las centrales cómo se le da una atención a los trabajadores de la economía informal. Y a nivel de políticas, pues muy importante también tener en cuenta que esto puede integrarse con otro tipo de políticas de no discriminación para que no haya, por ejemplo, sesgos sexistas o ningún tipo de discriminación de edad, etcétera, para dar un trabajo, para establecer un salario o el tipo de actividades y de cargos vayan desprendiéndose de sesgos, porque todo eso pues son formas indirectas de acoso y crean discriminaciones que con el tiempo van a justificar que como hay inferioridad, a esa persona se le puede, obviamente, entre comillas, maltratar. Entonces, creo que este convenio nos abre mucho la visión, nos amplía el espectro, pero sí nos deja muchas tareas y es una buena oportunidad para seguir trabajando conjuntamente, trabajadores, empleadores y gobierno, en cómo aplicarlo e implementarlo desde tantos puntos de vista que el convenio nos plantea. Entonces, muchas gracias y muy interesante el espacio. Un saludo a todos y todas. Diana, a ti muchas gracias por ser de esas pioneras. Nos han dejado un montón de retos y tareas. Diana nos nombra todo el tema de trabajadores informales, trabajadores tercerizados. Bueno, creo nos las trabajadoras domésticas, Catalina nos nombraba, trabajadoras del cuidado también nos lo nombró Dana. Bueno, creo que son muchos los retos que nos quedan y precisamente hemos nombrado que este convenio, pues digamos, pone el foco también en el tema de acoso sexual. También Dana nos explicaba cómo la ley 1010 quedó corta a la hora de atender, por ejemplo, el acoso sexual y precisamente hoy en Colombia existe la ley 2365 del 2024 para que podamos revisarla. Y Galia nos estaba escribiendo en el chat que ya existe un decreto reglamentario. Si quieres en un minuto, solo para que las personas que están no lo pierdan de vista, y después podemos hacer otro webinar profundizando en este decreto reglamentario. Galia, ¿estás por ahí? Se me perdió Galia.
Trabajadores de plataformas también. Hola Magda, ¿me escuchan? Trabajadores de plataformas, sí señora Galia. Hola, Plataformas es buenas. súper clave, acá lo anoto. Porfa, déjenos déjenos precisamente como esas preguntas en qué quieren que profundicemos, dónde podemos poner el énfasis precisamente para traer otros invitados que nos puedan dar esas recomendaciones muy concretas para, digamos que desde nuestras organizaciones, empresas, sindicatos podamos avanzar en este reto que tenemos como país. Entonces, Galia, te doy la palabra. Hola Magda, buenas noches y para todas las personas que se encuentran conectadas, gracias por este espacio tan interesante que nos da una ilustración muy importante para ver cuáles son los retos que nos quedan también para la implementación de el convenio. Pues como bien lo decía Magda, en virtud de la ley 2365 del 2024, nos dejó también unas tareas de reglamentación. Al ministerio le correspondía uno de ellos, que era la reglamentación del artículo 14 de esta ley, por medio de la cual se establecieron los montos de las sanciones para las multas por despido de víctima denunciante de acoso sexual en el contexto laboral, el objeto, el ámbito de aplicación, la razonabilidad y algo muy importante que no es solo para personas jurídicas, sino también para personas naturales. Este decreto pues salió el 1 de abril de este año para que lo tengan presente, es el decreto 405/2025 y pues es como el inicio a un próximo espacio para poderlo explicar más al detalle. Esto fue ya al final de que estuvimos en la administración de nuestra ministra Gloria Inés Ramírez. Magda nos dio la alerta como asesora de género a la inspección de trabajo que teníamos pendiente esta tarea de reglamentar. Se hizo pues toda la logística, porque no fue un trabajo tan sencillo como se pensaba, pero a la final logramos sacarlo con todos los comentarios también de la ciudadanía y se alcanzaron a hacer unas mesas interinstitucionales que las estaba liderando en su momento Magda, porque esta ley requiere también una reglamentación de otros actores institucionales. Entonces también para que sigamos también como ya desde la ciudadanía estar pendiente cómo van estos avances y que ese trabajo tan importante que se venía liderando desde el Ministerio del Trabajo no se haya quedado pues en pausa. Entonces también podemos ir averiguando para otro espacio y convocar a estas entidades que tenían estas tareas tan importantes de reglamentación, en qué van y explicar también este decreto 405 el 25, que es importante que todos lo conozcamos y todas. Muchas gracias. Galia, muchas gracias desde ya. Galia y Catalina, súper invitadas a que en la red de acción colectiva podamos discutir precisamente o reflexionar sobre ese decreto. Es un decreto además sancionatorio que pone como algunas medidas si no se cumple, digamos, algunos aspectos de la ley 2365, pero yo me quedo con el espíritu de Ana, que es como ese espíritu preventivo también. Catalina, Linda, Daisy nos invitaban como a ese tema pedagógico, a ese tema de, digamos, no queremos llegar a la sanción, sino en realidad lo que queremos es lograr ambientes seguros y libres de violencias para todos. Y bueno, entonces, de verdad, agradecerles, insistirles que nos dejen sus preguntas, en qué temas quieren que profundicemos y cerramos con Estefanía, que digamos, como nuestra líder desde la red de acción colectiva, para que cierres este espacio y bueno, nos cuentes precisamente qué ha hecho la red de acción para contribuir a esto. Creo que Catalina nos decía, esto es un compromiso de país, de sociedad, ya cada una de los diferentes sectores empresariales, sindicales, desde la OIT nos fueron dando como algunas pistas de cómo contribuir, cómo hacerlo. Entonces creo que también es muy importante que desde la red y otros espacios, desde la red podamos como contar qué se está haciendo. Entonces, Estefa, y bueno, muchas gracias a todos y todas y nos estaremos encontrando en otros espacios para seguir profundizando. Estefa, ¿sí está por ahí? Sí.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Listo. ¿Y Estefa está por ahí? Para que No nos la ayude a veo, pero cerrar el espacio, nos ayude a abrir. seguro Entonces sí. aprovecho para de verdad agradecer a Laura, a Linda, a Dori, a Juliana, mentiras, a Catalina, a Daisy, a Dana, a todas, de verdad, a todas las personas. Hemos mirado acá varias personas mientras se conecta Estefa, si nos quieren en una frase, en una palabra, ¿qué recomendación final, qué frase final dejarían para despedirse? Si quieren, empezamos con María Laura, una frase, una palabra final que les dejes en el espíritu de seguir trabajando colectivamente en los retos de este convenio. Entonces, María Laura. Gracias a Magda y gracias a todas. Muy interesante este evento. Creo que ahí están las bases para seguir con la aplicación del convenio. La ratificación es importante, es un paso fundamental y ahora sí hay que seguir insistiendo en una buena aplicación de este convenio que pasa por, como siempre lo reiteramos desde la OIT, el diálogo con todos los actores involucrados. Así que muchas gracias y pueden seguir contando con nosotros. Muchas gracias, María Laura. Linda, ¿qué mensaje, frase final nos quieres dejar? ¿Qué mensaje final? Gracias, Magda. Pues que nuestro trabajo apenas comienza. Tenemos una tarea bastante interesante para implementar el convenio hasta el último rincón donde haya un espacio donde haya venta, donde haya fuerza laboral. Como lo decía bien Dana, afortunadamente este convenio nos protege en todos los escenarios de trabajo y pues lo más lindo que ha sido difícil, ha sido ver la unión de las personas, de todos en pro de que el convenio salga adelante y persistir, siempre persistir. La batalla que se pierde es la que se abandona. Un abrazo a todos. Persistir. Muchas gracias, Dori. Creo que este diálogo, este convenio nos invita a un diálogo tripartito y una articulación. Muchas gracias. Contundente, Dori. Catalina. Sí, el convenio definitivamente tiene gran retos y principalmente su implementación, porque como se escuchó en muchas intervenciones, no requiere solamente de un tema de voluntad, sino que también se necesitan herramientas técnicas, una articulación interinstitucional y indudablemente un espacio de diálogo tripartito permanente sería la clave para que digamos, como que esa implementación permita ajustarse a la realidad del país y al contexto que tenemos. Catalina, muchas gracias. Vamos con Daisy. Bueno, digamos que para concluir este convenio, digamos que nos invita a partir desde donde estamos parados y donde tenemos unidad. Y la parte esencial es reconocer la dignidad del ser humano, ¿sí? Y pues apostarle a la implementación de un trabajo digno y decente, que es lo que nos va a permitir avanzar a la construcción de un país con justicia social y pues también nuestra anhelada paz estable y duradera. Creo que este convenio nos aporta muchísimo a eso y creo que hacia allá vamos caminando. Entonces, vamos que esta construcción colectiva y de los diferentes actores nos permiten caminarnos hacia allá. Dana. Dana, te escuchamos lejos, no te escuchamos. No se le escucha. No escucha, yo escucho una musiquita. Diana, ¿nos quieres decir una frase final? Sí, pues una oportunidad para seguir trabajando juntas y una herramienta muy importante para garantizar que no haya violencia en el mundo del trabajo ni acoso. Gracias.
Bueno, yo les quiero dejar alianzas, concertación y trabajo colectivo. Desde la Red Acción Colectiva hemos venido acompañando a varios sindicatos y a varios sectores empresariales en esta tarea. Seguimos en la disposición de acompañar en estos retos de las nuevas políticas, de los protocolos. Y bueno, déjenos sus preguntas, déjenos para seguir profundizando precisamente desde la Red Acción Colectiva algunos debates, algunas reflexiones, algunos tips que podemos hacer juntas. Entonces, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Stephanie se excusa, precisamente iba llegando a su casa y bueno, se le descargó el celular, pero nos deja un saludo muy especial y bueno, como esta réplica de este trabajo que se ha venido haciendo con los sindicatos y con las empresas de acompañar para que logremos estas buenas prácticas y superar estos retos que tenemos colectivos. Muchas gracias. Feliz noche para todas. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias a luego. todas, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, Feliz gracias. noche. Gracias. Y la